Bueno, en primera instancia agradecerle a Víctor que haya venido desde México para esta presentación. No es fácil. Y quiero presentarles un poco quién es Víctor realmente. Víctor es un referente del tema carnes, no solamente la carne porcina, sino carnes en general en el hemisferio norte. Víctor ha participado en muy diversos paneles donde se trata la problemática en general del comercio de carnes y específicamente cuando hablamos de producción porcina es un referente en México y en Estados Unidos, es asesor de múltiples empresas y ha desarrollado a través de toda su trayectoria en Granjas Carroll, ha colaborado muchísimo y también tiene mucha experiencia en el gremialismo, porque ha apoyado mucho también al gremio porcino, principalmente en México. Creo que es importante que tengamos la oportunidad de tener un observador desde el hemisferio norte de cómo nos ha visto. Nosotros venimos trabajando con él hace un tiempo y sabemos de la preocupación que él ha tenido de explorar, de estar actualizado con todo lo que es la situación en la Argentina y no va a ser desde una perspectiva histórica de la producción hasta llegar al presente y hacia el futuro. Y creemos que es la mejor manera de finalizar este encuentro. Así que, Víctor, te escuchamos y te agradecemos de estar acá. Muchas gracias, Oscar. Lo que faltó decir es que Víctor es lo único que se interpone entre ustedes y el lunch. Entonces voy a tratar de ser lo más breve y lo más conciso para que podamos todos estar celebrando ya y disfrutando el lunch. Bueno, pues voy a empezar la charla que más que nada pretende ir por 4 puntos. Yo sé que hemos estado en el negocio de la porcicultura, yo, su servidor, pues tengo 52 años de trabajar en la agroindustria y de esos 26 fueron específicamente en cerdo, pero realmente cuando uno se pone a ver lo que es la historia de la relación entre ese animal tan fascinante como el cerdo y la humanidad, es importante tenerla en cuenta cuando vamos a pensar en decisiones estratégicas. Parece mentira, pero la historia también nos puede ayudar a tomar decisiones estratégicas en el negocio del cerdo. Vamos a pasar por la industria del cerdo y la situación actual de la industria de las carnes a nivel mundial y por último la situación en Argentina y su futuro básicamente, ¿no? Entonces, el cerdo, al igual que el perro, fueron los 2 únicos animales domésticos que se autodomesticaron. Los cerdos comenzaron a seguir a las manadas de humanos que iban dejando desechos de comida y desechos de todo tipo, y el cerdo iba rastreando y comiendo con esa tremenda capacidad que tiene este animalito tan inteligente de comer de todo. ¿Ok? Debido a que pues este animal come carroña, come desechos de todo, así como encuentra trufas, encuentra cualquier cosa para sobrevivir, y los que están tratando ahora en Europa de controlar a los cerdos ferales y a los jabalíes, están encontrándose que es un animal extremadamente resiliente, ¿no? Y eso lo ha demostrado desde hace más de 10,000 años, ¿no? El cerdo pasó de ser algo muy útil en el Medio Oriente a convertirse en algo detestable, porque comenzaron la gente, sobre todo las religiones, entre ellas la religión judía, que consideraba que tenían que estar ellos puros y comer un animal que era impuro los podía contaminar. Entonces de ahí salió la prohibición de comer carne de cerdo de algunas religiones, entre ellas el judaísmo. Pero curiosamente en ese péndulo, por eso le llamo una relación de amor y odio. Cuando los griegos llegan al Medio Oriente, Alejandro Magno y todos los griegos empiezan a meterse nuevamente en lo que es el Medio Oriente, ellos les gustaba el cerdo y ellos no tenían el concepto de impureza, ¿verdad? Y entonces empiezan a volver el cerdo un animal preferido para consumo por su sabor y por otras características de facilidad de producción. Cuando los romanos conquistan también esa parte del planeta, los romanos se fascinan con la carne de cerdo y la vuelven la carne preferida, ¿no? Cuando cae el Imperio Romano, otra vez empieza
una suerte, perdón, de rechazo de lo que es el consumo de la carne de cerdo y queda limitado un poquito a las clases pobres, a las clases bajas. ¿Y qué pasa? Otra vez viene un campanazo de regreso en el gusto del cerdo. Cuando vienen los viajes de navegación tan largos, necesitaba la humanidad un producto que pudiera durar meses o semanas sin echarse a perder. Y el cerdo tiene la capacidad, por encima de todas las carnes, de volverse embutidos y todo ese tipo de productos. Entonces, nuevamente comienza la preferencia por el consumo de la carne de cerdo. Luego, ¿qué pasa cuando llega el cerdo doméstico? Porque en América había cerdo, ¿no? Los pecaris, jabalís le llaman en algunos lugares, pues son cerdos del continente americano, pero cuando llega el cerdo europeo, este animalito nuevamente demuestra una tremenda capacidad de sobrevivencia. Los españoles comenzaban a plantar cerdos a los lugares que llegaban y sabían que en meses o en años iban a encontrar muchísimos cerdos nuevamente como fuente de alimento. Los colonizadores ingleses en la parte de Norteamérica más alta, lo que es Canadá y Estados Unidos, empezaban a usar, parece mentira, pero usaban a los cerdos como una suerte de guerra biológica. Las manadas de cerdos de ellos los soltaban y acababan con el maíz de los indígenas. O sea, los indios no querían mucho el cerdo por esa forma tan destructiva. Sin embargo, en el caso de Mesoamérica, lo que es ahora la parte central de México y lo que es Centroamérica, pues había indígenas que tenían mucho gusto por el canibalismo y parece ser que hay estudios que demuestran que el cerdo y el humano tenemos un sabor similar, entonces para ellos fue muy fácil cambiar el gusto de la dieta y aparte con la llegada de los españoles y el cambio cultural y todo eso, el cerdo rápidamente se volvió la carne preferida de América y del mismo modo en Europa era la carne preferida y del mismo modo era la carne preferida en Asia y ahí sigue siendo la carne preferida, ¿no? Algo que es importante y que quiero recalcar, el cerdo es altamente omnívoro y eso parece que se les ha olvidado a los nutriólogos y lo han vuelto dependiente del maíz y de la soya, lo cual puede uno decir que son ventajas, pero también se vuelve olvidar una habilidad que tiene la especie que estamos produciendo y que puede tener sus ventajas en ambientes de incertidumbre como los que estamos viviendo ahorita, ¿no? Quisiera concluir esta parte de la historia y quisiera, insisto, mantener en mente que estamos produciendo la carne que más polémica ha levantado en la historia de la humanidad. No hay una religión que prohíba el pollo, el consumo del pollo. No hay una religión que prohíba el consumo de la res. La única carne que ha levantado esa polémica, es la carne del cerdo, ¿no? También hay mitos y realidades alrededor de la carne del cerdo que hacen que pueda ser vulnerable a ciertos rechazos de su consumo, ¿no? En el caso de la salud, en el caso del bienestar animal, si bien es cierto que todas las especies tienen su preocupación por el bienestar animal, el cerdo es particularmente más vulnerable. Y también se le acusa por las condiciones medioambientales, de externalidades, de olores, se le acusa de contaminación de suelos y de aguas, y por eso digo entre mitos y realidades. Y algo que quisiera llamar la atención, desde el punto de vista religioso, 8.300 millones de habitantes humanos poblamos el planeta. De esos, 2.000 millones son musulmanes. Y culturalmente no solo no lo consumen, sino empujan para no consumir el consumo de cerdo. Entonces, es una población que está creciendo mucho a nivel mundial. Ahorita vamos a ver unas gráficas. Y para acabar pronto yo quisiera quedarnos con esta reflexión. El cerdo es un ejemplo de cómo los cambios económicos y sociales pueden variar los hábitos de consumo y de manera
muy radical, ¿no? Ahora, ¿por qué el cerdo se ha vuelto, durante muchos años fue la carne más consumida a nivel mundial? Tiene ventajas competitivas y comparativas. Si ustedes se ponen a ver, en este extremo podríamos tener una gallinita que nos produce en un año 220 huevos, 230, y al final quedan, cuando viene la incubación, 95%, y luego los que sobreviven durante la engorda, podemos decir que nos produce 200 mejor ideas solamente. kilos 200 pollos, perdón, de 2 kilos son 400 kilos al año por gallina. Pero de todas formas, Del otro extremo tenemos una res, y si somos altamente eficientes, pues lograríamos 0.9 becerros al año. ¿Ok? Y si se enchufa ya el ciclo de producción del becerro, pues vamos a tener 450 kilos, vamos a suponer. En medio tenemos a la marrana, que tiene la alta, no tiene la prolificidad de una gallina, pero nos puede dar hasta 34 cerdos al año. No tiene el peso de la vaca, su producto final, pero son animales de 140 kilos. Entonces eso lo vuelve una forma de producción de proteína animal bastante competitiva, bastante eficiente. En algunos estudios que me ha tocado participar, las consumidoras refieren que la carne es más suave para los niños, la carne de cerdo es más suave que la carne de res. Puede ser la mala cocción, puede ser la mala preparación de la carne de res en México, pero por lo menos en México sí hay esa percepción de suavidad, ¿no? Algo que también es muy importante tener en mente, genera una gran variedad de subproductos. Y eso, cuando empezamos a ver cómo los márgenes de producción de carne se nos estrechan, se ajustan, a veces se nos olvida que el cerdo podemos vender la mucosa para producir heparina, se nos olvida que el cerdo puede vender hormonas y usamos la pituitaria y diferentes partes del animal que pueden ayudar a mejorar los márgenes de comercialización. Y Víctor, una cosa que acá también hemos subrayado hace 3 años, como productor de tejidos xenobióticos e indudablemente de órganos de reemplazo para el humano. Esa ya es una realidad que estamos viviendo en Estados Unidos ya. Es un gran potencial para ese animal porque, y es un poquito regresar, en la antigüedad, como estaban prohibidas las necropsias, las autopsias de cadáveres, se usaba el cerdo para enseñar anatomía a los médicos humanos. Ok, este cuadro básicamente, lo que estoy tratando de mostrar ahí es que, lo cual es el hilo negro, como luego decimos en México, es algo obvio, no todos los cortes del cerdo valen lo mismo, pero a nivel mundial hay cortes de cerdo que en un país valen 100 y en otro país valen 80 o viceversa. Eso pasa entre México y Estados Unidos, por ejemplo, y por eso estoy tomando en este cuadro los cortes principales, la pierna, la espaldilla, más el hombro, la panceta, la costilla, el lomo, y podemos ver cómo, por ejemplo, en el 2021 la pierna en Estados Unidos valía 17% del valor de la canal. La canal de Estados Unidos es una canal sin cabeza, ¿okay? Sin patitas. Por eso le estoy poniendo que es el casi 74,5% del peso vivo, y la canal en México, que le dejamos la cabeza y le dejamos las patitas, es el 83,5%. Pero de todas maneras, proporcionalmente hablando, el valor de la pierna en Estados Unidos subió del 17 al 23. Y subió no porque en Estados Unidos haya mayor preferencia por la pierna ahora, después de 5 años. Si ven del lado derecho, el valor de la pierna en México es 29% de la canal. ¿Y qué pasó? Como era tan barata la pierna en Estados Unidos, no es que nos gustaran mucho las piernas, nos gustaba mucho la carne barata. Entonces empezamos a traer tanta carne a México, sobre todo piernas. El 80%, 84% de lo que importa México viene de Estados Unidos, y de eso el 80% es pierna y espaldilla.
Entonces, nosotros mismos ayudamos a subir el valor de la pierna en Estados Unidos por el alto consumo de pierna en México. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que estar atentos. Ustedes tienen un país como Estados Unidos que se llama Brasil. Ahorita van a ver los números. La capacidad de exportación de Brasil es casi 2 veces lo que ustedes consumen de carne de cerdo en Argentina. En Estados Unidos, lo que le sobra de producción a los estadounidenses es el 22-23% de su producción, que es el equivalente a toda la carne de cerdo que nos comemos en México. Entonces, hay que estar pendientes dicen que el que aprende en cabeza ajena se ahorró una universidad, ¿no? O sea, porque empezar a aprender de cómo se están moviendo los mercados a nivel mundial vale la pena para tomar ideas, ¿no? Finalmente es altamente competitivo el cerdo. Vamos a terminar esta parte de los fundamentales. Tiene un sabor más intenso que el del pollo y es competitivo con la carne de res en cuanto a sabor, suavidad, etcétera. Enfrenta el reto de prejuicios de salud y religiosos. Es un commodity, es otro hilo negro, ¿no? Claro que es un commodity. Entonces tenemos que entender que las fuerzas del mercado de oferta y demanda operan sobre de él. Mientras más pronto podamos valorizar ese commodity, mejor nos va a ir. ¿Ok? Luego, su forma de producción es altamente industrializada y reitero otra vez, a pesar de ser un omnívoro 100%, van a ver al final alguna de las bibliografías que les voy a recomendar. Hay una fórmula que haría ahorita escandalizar a cualquier persona, que con 200 kilos de carne de caballo y 4 barriles de cebada que se usó para producir cerveza, se pueden engordar 20 cerdos. Esta es una fórmula de 1740. No estoy sugiriendo que alimentemos a los cerdos así. Lo que quiero decirles es que se nos olvida que el cerdo puede comer de todo. Suero de leche, otros productos que son ejemplo de economía circular y que podrían darnos mayor competitividad para su costo de producción. Ok, este espectacular seguramente lo han visto en algunas otras presentaciones, pero este es otro de los aspectos que debemos de considerar del cerdo. Básicamente, si se fijan en el espectacular, dice, bueno, todos los animales quieren vivir. Y luego van viendo que en el lado izquierdo están las mascotas y en el lado derecho lo que es la comida, y empieza a aparecer una raya roja que dice, bueno, depende de dónde quieres poner la línea, qué es una mascota y qué es algo que se come. El cerdo por años en algunos lugares, no sé aquí de Argentina, pero en México el cochinito se usaba como forma de hacer una alcancía. Nuestras alcancías tenían forma de cochinito. ¿Por qué? Porque si se fijan, el cerdo era una forma de ahorrar. Se comenzaba, venía la primavera, se compraban lechones, se ponían a engordar, llegaba 6 meses después, se sacrificaba y se volvía el alimento, se conservaba a través de grasa y embutidos y todo se hacía para el invierno, ¿no? Pero es un animalito, a diferencia de la vaca, que la tiene uno afuera de la casa, el borrego, lo que sea. Muchas veces el cerdo se volvía una suerte de mascota comestible. Si le preguntamos a estos personajes a este Beckman, a George Clooney, a las otras 2 chicas no las conozco, ahí está mi esposa, te juro que no las conozco. Para ellas el cerdo es una mascota, ¿ok? Pero en Yulin, en China, hay un festival de perro, pero no es un festival de que llevamos a nuestras mascotas vestidos con faldita y moñitos en las orejas. Hay un festival donde se comen a los perros, ¿ok? Entonces esta raya puede cambiar. El festival de Yulin está en decadencia. Los que tenemos perros podemos decir que bueno, ¿no? Pero quiere decir que también los hábitos de consumo cambian y pueden dar de repente un bandazo a que ya solamente el 20% de los chinos comen perro. Los chinos son 1.400 millones. ¿Ok? O sea que todavía hay cerca
de 300 millones de personas que se les hace agua a la boca con un perro. ¿Ok? Sí, ya, ahí en esa Ojo parte. si Invito a volvemos Reinaldo a mascotas a los cerdos. me Cada vez despido, aparece más agradezco. evidencia que los cerdos son muy Digo, el 6 de inteligentes, que los cerdos son ya dejo a animales Reinaldo. bastante sensibles y entonces tenemos que mantener cuidado la línea Save de the date. decir es comida, no, es una excelente fuente de proteína, no es una mascota. ¿Ok? Este cuadro espero, fíjense, ¿Arriba? en donde está la gráfica de la izquierda, es el crecimiento de la población de 2014, de la población humana, al 2025. Hemos crecido 11%. Ahora somos 8.300 y contando. Del otro lado tenemos la gráfica donde se ve la producción mundial de carnes. Ustedes, los productores de proteína animal, de la carne, ahí están las tres carnes que hacen prácticamente, las cuatro carnes, porque están borregos y cabras también. Están las cuatro carnes que hacen el 95% del consumo, 98% del consumo de carne en el mundo. Han hecho un buen trabajo porque han crecido por arriba del crecimiento poblacional. Y abajo estamos viendo que el estómago de un habitante ahora del 2014 comía 41 kilos y ahora come 44 kilos. Fíjense algo importante. Mientras que las aves crecieron casi 35%, ¿Qué posición tiene? el cerdo creció 11.6%. Casi creció de manera lineal con el crecimiento de la población. Fíjense cuánto se comía de cerdo en el 2014, 15.2 kilos. Alguien me va a decir 100 gramos no es nada. Bueno, hay una tendencia a dejar de comer un poco cerdo. Todo el tiempo. La res sigue siendo muy estable. Yo no quiero hablar de carne de res aquí en Argentina porque las orejas de burro me saldrían inmediatamente. Ustedes saben de carne, pero es un producto que es caro, ha sido caro, seguirá siendo caro y seguirá siendo muy sabroso y se ha mantenido muy estable su producción por sus particularidades en la forma de producirlo y por su preferencia en el hábito del consumo. Vean cómo está creciendo el pollo. Yo insisto mucho en que dejemos de competir contra la carne de res. Nuestro verdadero competidor es el pollo. Aquí abajo a la izquierda es lo que les mostraba. En estos del 2010 al 2020, este cuadro no encontré la actualización al 2025, pero en 10 años hay 347 millones de musulmanes nuevos, mientras que de cristianos, y falta de ver cuántos de esos cristianos se volvieron vegetarianos o no, o veganos, solo crecieron 121 millones. ¿Qué les quiero decir? Bueno, y los hindús, que crecieron 126 y que ahora la India ya es el país más poblado del mundo, pues no les gusta o no comen las carnes en general. Entonces, también por eso explica que el consumo de alguna otra manera no está creciendo tan lineal como quisiéramos todos, ¿no? Ok, seguimos con la situación mundial. El 77% de la producción de carne de cerdo la hacen prácticamente 6 países, ¿ok? Que son China, ¿verdad? En primer lugar, está los Estados Unidos, luego Brasil, España, Rusia y Alemania. ¿Ok? Entonces está altamente concentrado. Si ustedes vieran, no lo puse ahí, pero el círculo de producción del bovino es más democrático. Más países producen. No hay una dominancia como China con el 48% de la producción. ¿Qué le ha pasado a la industria del cerdo? Es la industria que más se ha tenido que reinventar. Fíjense qué idea tan genial tuvo la industria del cerdo cuando por ahí de los 70s dijimos, nos acercamos y decimos, somos como el pollo, somos blancos, la otra carne blanca. Fue una forma de competir, en mi opinión. Yo hasta pensé, cuando esa época dije, pues es buena idea. En mi opinión, creo que fue una mala idea. O sea, nos acercamos y somos una gallina sin plumas.
¿Sí me explico? Cuando decir es una carne que tiene más sabor, tiene más valor nutricional que en un momento dado la de pollo o buscar algunos otros atributos. Se ha tenido que seguir reinventando, ¿no? En Europa y Asia sigue siendo la carne más consumida, pero como mostraba a nivel mundial, esta gráfica de prácticamente 2014 a 2030 y van a tener, espero que en las memorias impresas, la oportunidad de ver con detalle esos números, van a poder ustedes ver y analizar cómo se están moviendo las proteínas. Y luego vean este cuadrito de abajo a la derecha que es del USDA, cómo el cerdo desde 1988 al 2022 se ha mantenido relativamente estable, luego un poco a la baja y luego empieza a ir a la alza, pero vean definitivamente el pollo, cómo se ha vuelto en Estados Unidos, un país de 334 millones de habitantes, la economía más grande del mundo, se ha vuelto la proteína preferida, ¿no? Ahora, yo escucho mucho en las pláticas El que yo tengo de exportar, Costa Rica, ¿cuál es? lo cual hace todo el sentido del mundo. Tomás Blasco en su presentación dijo, bueno, España produce el doble de lo que consume, entonces tiene que exportar. La carne de cerdo es la segunda proteína más consumida en el mundo, pero es la tercera en comercialización. Si ustedes ven en este ¿De cuadro, Guadalajara? se han Pues- comercializado el máximo de millones de toneladas, fueron cervezas? 12.5 millones de toneladas en el 2020. ¿Por qué? Porque los chinos venían recuperándose del brote de fiebre porcina africana. ¿Ok? Y se mantiene en el orden de las 10.5 millones. Entonces es importante que tengamos idea del tamaño del pastel. Son 10.5 millones de toneladas. ¿Ok? Eso es a lo que le estamos buscando para cuando pensamos en exportar. Algo importante, el cerdo normalmente se había mantenido entre el pollo y la res, sus precios históricamente se manejan ahí, pero en los últimos años a nivel mundial, se están manteniendo muy similares, ¿no? Ojo para planeación estratégica, ¿no? Estamos hablando de alrededor de $2 por kilogramo de peso. Esto es en canal, la carne de cerdo. ¿Qué otros retos se enfrenta la porcicultura? Bueno, ya comentaba yo la regulación. Ustedes acaban de firmar finalmente un acuerdo con la Unión Europea y el Mercomún y todo. Y en algunas de las charlas que me tocó en el taller se mencionaba que la regulación europea es la que quieren imponer a todo el mundo. Bueno, pues si le quieren vender a los europeos, tienen que pensar en 4 semanas de lactación, tienen que pensar en gestación grupal tardía para el tema de bienestar animal, tienen que pensar en una revisión al tema de antibióticos, etcétera, etcétera, si es que queremos participar en esos mercados, ¿no? Pero está, y lo decía también Tomás, España y Europa realmente se están volviendo locos, ¿no? Están prohibiendo prácticamente la producción de cerdo en Europa, ¿no? Ok. ¿En qué se basa la producción de cerdo ahorita? Sobre algunos matices es economía de escala, alta concentración, alta integración. Utilizan mucho la parcería o contra-grower, les llaman en Estados Unidos. Eficiencia y el bajo costo de producción son sus principales estrategias. Otra vez reitero la altísima dependencia a los granos y a la soya. Hay nichos de mercado por temas de bienestar animal, poquísimos por temas de sabor. Y es donde creo que el cerdo tiene una gran oportunidad para colarse como preferencia de carne. Y algo que también debemos de tener en cuenta, hay productores que tienen más vientres que varios países juntos. ¿Ok? Y ojo con querer crecer como garantía de ganar más dinero. Les puedo decir que Smithfield llegó a tener 1.2 millones de vientres y perdía dinero como locos en la producción de cerdo vivo. Tuvieron que reducir a 800,000 vientres, o sea, 300,000 vientres de plano se tuvieron que deshacer de ellos, ¿no? Entonces, no siempre crecer garantiza ganar más dinero. Ok, Europa muy rápido, los cuadros, insisto, es un examen de la vista cortesía de Ópticas Víctor Ochoa, pero básicamente lo que quiero llamar la atención es
Fíjense aquí Dinamarca. Dinamarca tiene 77.3 kilos, llegó a 74.6 kilogramos en el 2019 a comer casi 75 kilos de cerdo. 52.7, de todas maneras es muchísima carne de cerdo. Acuérdense que estamos comiendo 15.1 kilos per cápita. Los daneses comen muchísimo cerdo, pero ese es un ejemplo de cómo puede cambiar el hábito de consumo. Los daneses, Lars Jensen me comentaba que allá todavía está decidiéndose el primer ministro, ¿no?, de Dinamarca, y el que ganó parece que ofreció reducir la producción de cerdos. O sea, para que se den una idea del nivel de polémicas que puede despertar este negocio de la producción de cerdo, ¿no? Vean, Dinamarca, España, sin embargo, hay países que aumentan su consumo. Polonia pasa de 48 kilos a 54. Alemania también baja su consumo dramáticamente. De 51 kilos se baja a 38.4. ¿Ok? Europa, la sobreregulación le resta competitividad, pero a la vez se vuelve una barrera no arancelaria contra la que ustedes tendremos o tendrán que lidiar cuando deseen exportar a Europa, ¿no? Lidera, en mi opinión, el mundo en sostenibilidad y en nutrición porcina a base de ingredientes alternativos. Eso es, ojo, eso es bien importante. Enfrenta incentivos para desaparecer. En Holanda, en Países Bajos, se le paga a la gente para retirar sus granjas de cerdos. O sea, es una locura, pero así es. Si yo les preguntara ahorita rápidamente, los 4 jinetes, alguien que se vea joven, a ver, joven, ¿cuáles son los 4 jinetes del Apocalipsis? John Lennon, Paul McCartney, no. Fíjense, los 4, el hambre era uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, el hambre. Siempre que doy una plática comento, en Suecia hay un barco que se llama el Vasa. Voy a tomarme unos segundos. El Vasa es un barco que era el equivalente de un acorazado en el siglo XVI. Muchos cañones, lo hicieron muy alto, muchos cañones, estrecho para navegar, más rápido, era un super barco en su época. Cuando lo botan, va el propietario y van una tripulación y algunos que otro colado, se les olvidó poner suficiente peso en el fondo del barco, sale, escora, se vuelve de lado, se hunde, y las condiciones del fondo del mar en esa zona permiten preservar el barco. Hay un museo precioso donde rescataron el barco y lo reconstruyeron, es una cosa maravillosa, pero para mí lo más interesante fue que también rescataron esqueletos de los muertos ahí ahogados, y a través de tecnología reconstruyen las caras, pero también podían ver el nivel de nutrición que tenían. Me parece que fueron 35 personas las que lograron reconstruir, solo uno, el propietario del barco, no tenían signos de desnutrición. Todo este rollo que les acabo de contar es que a la humanidad se le olvidó que una de las principales preocupaciones, por eso usé jóvenes, porque la generación baby boomer crecimos con la idea de que, y nuestros papás nos forzaban a comer, te comes y no te paras de la mesa hasta que no te acabes lo que está en tu plato. Las generaciones actuales comen lo que sea, cuando sea, damos por sentado que va a haber siempre comida, y eso le está pasando en Europa y le está pasando a muchísima gente en el planeta. Se nos olvida y damos por sentado que siempre va a haber alimento. ¿Ok? Rusia es otro ejemplo, Rusia, Ucrania, se llama la comunidad o Commonwealth de países independientes, que son Azerbaiyán y un montón de países de difícil pronunciación. Pero Rusia pasó de importar 500,000 toneladas a solamente 32,000 en 11 años. ¿Ok? No quiero, insisto, no quiero que me vean como un negas. Al final les voy a contar una anécdota de que me equivoco en muchas de mis proyecciones, pero
hay que estar atentos a los cambios del mercado. Lo que quisiera dejar de mensajes es busquen información, tengan información, manténganse al día de todo lo que está cambiando. Norteamérica, México es un buen ejemplo de cómo un tratado puede complementar y mejorar la disponibilidad de proteína de origen animal. Pasamos de 16 kilos de consumo per cápita a casi 25 kilos. Eso es muy bueno. Pero pasamos de importar 785,000 toneladas en el 2014 a 1,660,000 en el 2025. Al paso que va, las sabrosas carnitas mexicanas, más del 50% van a ser de origen de importación. ¿Ok? Por ese cuadrito que les mostré hace rato, es importante que lo puedan mapear y comparar con sus posibles clientes a nivel de mercado internacional, de mercado nacional, para ir seleccionando clientes y productos con los cuales puedan ser más competitivos. México se volvió el principal compramos más carne de cerdo que los chinos. Los chinos son 1,380 millones de habitantes, los mexicanos somos 132. ¿Ok? Entonces somos un mercado muy atractivo y si nos dejan de eliminar cada vez que jugamos en un mundial, les prometo cabildear para que se compre carne de Argentina en lugar de Brasil. ¿Ok? Es una oferta. Este es un cuadrito, voy a tomar un poco de tiempo en México porque es un mercado muy interesante, lo mencionó Tomás en su presentación. México reúne varias características, 132 millones de habitantes. Como dicen, no somos machos, pero somos muchos, ¿no? 132 millones de habitantes, que tenemos gusto por la carne de cerdo, que hay una ley de economía que es de Engels, no es Engels el compañero de Marx, sino es Engels, un economista del siglo XX, que seguramente la han escuchado, dice, conforme un habitante, un ciudadano gana más dinero, mejora su nivel económico, baja el porcentaje de su salario que invierte en comida, vamos a suponer, y esa comida es cada vez más concentrada. Fíjense qué manera tan rebuscada de decir come más carne. ¿Por qué? Porque las carnes por naturaleza son más concentradas. Una tortilla de maíz es puro maíz y calcio y todo lo que tiene. 1 kilo de carne es maíz, es soya, se concentraron otros nutrientes, tiene mucho más valor. ¿Ok? Entonces, si mejora la economía, y a pesar de los gobiernos que hemos tenido, la economía de México ha funcionado, entonces se consume cada vez más carne. Otra cosa que es importante, México produce prácticamente, según los datos de Comecarne, es, digamos, el sexto productor de proteínas de origen animal. Entonces, producimos mucho, pero consumimos mucho más. Entonces, somos un buen mercado. Algo que pueden ver en esta gráfica de aquí, por más de 26 años, que es el registro que yo he llevado, el cerdo ha sido rentable, producir cerdo vivo en México ha sido rentable. Cuando platicaba con Daniel, le preguntaba yo, le decía que el cerdo vivo en México tiene mayor valor, más precio que en Estados Unidos. Se vende mucho más caro que el cerdo vivo en los Estados Unidos y eso protege una industria que no es del todo competitivo. Este cuadro, muy rápido, me voy a ir sobre él, son 4 regiones de Estados Unidos en donde hay mucho grano, donde hay poco grano, donde son muy eficientes, donde son menos eficientes. Si se fijan el costo total de producción primero me voy a ir al alimento. Vean el costo del alimento por kilo en México, 7.25 contra el más barato que es 4.96. ¿Por qué? Porque México no produce grano como Argentina. Entonces, compramos con el futuro de Chicago, pero le metemos la base de llevar el flete del grano hasta México. Y entonces el costo de producción del cerdo vivo es 8.8% más caro que los Estados Unidos, pero el precio del cerdo vivo es 25%.
Entonces, el gran santo protector de la porcicultura mexicana se llama San Precio. Siguiente, otro. Tenemos 20 minutitos para que te quede tiempo para Argentina, básicamente. Ok. Es que ya tengo hambre yo. No, no es cierto. Ok. Situación actual otra vez en México. Y este es algo que al final en mis conclusiones los quiero invitar. Tienen que hacer estudios de mercado, tienen que averiguar quiénes son sus clientes, qué quieren sus clientes, qué quieren sus consumidores, porque es diferente su cliente con el consumidor. ¿Okay? Su cliente le va a vender al consumidor. ¿Okay? A menos que monten su propia carnicería y ustedes vendan en la calle al público. Fíjense, estos 4 círculos los hizo un buen amigo, Pablo Sherwell, de Rabobank, Norteamérica, y esos círculos son deciles de población, o sea, nada más por población, el 10% más pobre del país se lee como las manecillas del reloj, ¿no? El 10% más pobre es el azul claro, el 10% más, siguiente 10% más pobre es el anaranjado, luego sigue el gris, el amarillo, otra vez un azul, un verde, y vamos viendo, por ejemplo, que el huevo, seguramente esto pasa en todo el mundo, es la proteína de origen animal más democrática. Si yo voy a desayunar, si me invita Carlos Slim, el hombre más rico de México, me invita a desayunar en su casa, seguramente me va a dar huevos. El hombre más rico de México y el más pobre desayunan huevos. ¿Ok? Luego va subiendo y fíjense qué pasa. El pollo se vuelve la segunda proteína más democrática, pero no es tan democrática. Fíjense qué interesante. El 10% del decil más rico, el decil más rico, es decir, los más ricos de México se comen el 15% del huevo. Comen más huevo que los pobres. ¿Ok? Siguiente, me voy al cerdo. El cerdo no es tan democrático como el pollo. ¿Ok? Los más pobres, mientras que en el pollo se comían el 6%, bueno, más o menos, se comen el 5%, y luego el siguiente es el 7%, pero mientras que en el huevo el 10% de los más pobres, o los pobres más, ya me estoy haciendo bolas, el decil número 1 más pobre, comía el 8%, y el decil más rico comía el 10%, en el caso del cerdo comen el 9% y el decil más rico come el 13%. O sea, el que tiene más lana come un poquito más de cerdo. Pero vean con la res, 3 deciles, 30% de la población se come el 50% de la carne de México. Entonces, la gran oportunidad que hay con el cerdo en México es poder convencer al decil del 11-12% de clase media, media alta, media baja, que coma más cerdo. ¿Y dónde come el cerdo hoy el mexicano? En la gráfica, el cerdo se come muy poco en casa. ¿Sí me explico? El cerdo lo comemos normalmente, salimos a comer tacos al pastor. Si van a México, los invito, es uno de los mejores tacos que pueden comerse en el mundo, el taco al pastor. Carnitas, costillas, es lo que nos comemos en la calle. Muy pocas personas saben cocinar el cerdo en México y eso abre una gran oportunidad para el segmento de carnes en México para poder comer más carne. Ahora, ¿por qué en México se maneja tan alto el precio del cerdo vivo? Me voy a regresar a esto. ¿Por qué es tan alto el precio del cerdo vivo en México? Porque 43% de lo que nos comemos de cerdo todavía se come por un canal muy informal que son los mayoristas. Esta foto es una foto bastante cuidada de cómo se vende la carne en México a través de los mayoristas. Pero invito también, y creo que ahí 333 podría hacer una labor de liderazgo y a organizar, para que conozcan el mercado de carnes en Calle 7, Aluminio, Tlalnepantla, para que vean cómo se mueve ese mercado que le da tanta rentabilidad al cerdo vivo y que
en el caso de su servidor, cuando decidimos integrarnos, pues yo dije, bueno, tenemos una empresa que era líder en sostenibilidad en México, certificaciones ISO 14001, miembros del Pacto Mundial de Naciones Unidas, inocuidad a toda prueba, trazabilidad, todo, bla, bla, bla. Dije, el consumidor va a adorar nuestro producto, ¿no? Pero cuando salimos a vender la carne, hicimos también estudios y yo seguro dije, el consumidor me va a decir calidad de la carne. Es lo primero que voy a pedirle, el cliente es lo primero que me va a pedir. De hecho, ¿Qué creen que fue lo primero que nos pidió el cliente al que le íbamos a ir a vender la carne? ¿No? Antes que precio. no de calidad. Antes que precio, ¿qué nos pidieron? Señorita, ¿qué cree que nos pidieron? Ok, lo primero que nos pidieron fue que llegue a tiempo el producto. Fíjense qué interesante, que llegue a tiempo, que llegue completo, Cero. o no equivocada la orden, a buen precio, y que tenga calidad. Subjetivo ese tema. ¿Sí me explicó? O sea, no porque no les interese la calidad, pero la calidad ya se volvió un atributo De hecho, incluso no negociable. por ejemplo, como O sea, no te voy a vender carne podrida objetividad o a punto de alargarse en podrirse, términos, ¿va? No te voy a vender carne con una altísima cuenta porque bacteriana. no hay No te voy- objetividad, hay neutralidad. Entonces, lo que yo pensaba Creas que una iba a ser el narrativa atributo confusa. que me iban a A lo mejor arrebatar la mayoría no se carne, lo cuestiona, pero pues no lo era, ¿no? es usarlo de Entonces, forma correcta. yo creo que ustedes también, y lo vamos a ver en las conclusiones, quizá una forma de volver más competitivos, aparte de dar una muy buena calidad, es desarrollar una cadena de suministro que les permita llegar a tiempo o llegar completo y evidentemente con un precio competitivo. ¿Sí me explico? Eso es algo. Y en este sistema, en este 43%, sí importa que llegue a tiempo, pero si no llega todo se resuelve con precio. Si el cerdo llegó demasiado engrasado, si ustedes le mandan voy a decir un Walmart, una pierna fuera de especificación, Walmart se las va a rechazar y los va a penalizar. No le van a poder decir, oye, te doy un descuento de 50 centavos por kilo y ahí muere, quédate con la carne. Te lo regresan. En cambio, cuando venden cerdo vivo, el obrador todo lo puede negociar porque todo lo puede convertir después en mercancía útil de alguna manera, de todo se deshacen ellos. Ok, entonces tengan en mente a quién le van a vender, quién va a ser su cliente, a qué consumidor le va a vender ese cliente y planeen sus estrategias. Víctor, los 10 minutitos finales, si no, no llegas a Argentina. Ya vamos Si rapidísimo podés llegar porque va a ser a las conclusiones. Me voy a Sudamérica, Argentina. Aquí quiero llamar la atención lo que les comenté hace rato. Brasil es lo que yo veo que es Estados Unidos para México. Eventualmente Brasil se puede convertir para Argentina. Brasil exporta 1.346.000 toneladas. Argentina produce 800.000 de acuerdo al 333. Y algo interesante, el consumo per cápita, cómo ha evolucionado del 2014 al 2025 en estos 3 países de alto dinamismo en Sudamérica. Y vemos que Argentina pues pasó de consumir aves 41 kilos a casi 48, a comer más pollo. De res bajó de 59 kilos a 48 y de cerdo hizo un excelente trabajo la industria de 10.6 a 18.1. ¿Ok? Pero es otra vez decir, ojo, ahí están más o menos los mercados, esto es lo que está pasando. Asia, ya muy rápido, China y todo el mundo. Bueno, hay que echarles la culpa a los chinos de algo. Fueron excelentes para reponerse del brote de fiebre porcina. Todos nos hicimos las ilusiones de que nos íbamos a hacer estúpidamente ricos vendiéndoles carne de cerdo a los chinos y nos pusimos a crecer, nos pusimos a hacer plantas para poderles exportar carne y todo. Con lo que yo me quedaría de China es que han resuelto su problema de producción de carne, al grado de que se pueden pelear con Estados Unidos y no te compro carne de cerdo. Tienen a Brasil, tienen a Argentina, pero algo que sí
no han podido reemplazar es el tremendo apetito que tienen por vísceras. Los chinos se parecen mucho a los mexicanos, nos comemos todo del cerdo, el estómago, el intestino, el útero, hacemos tacos de todo. Y el chino es igual. Entonces, ahí hay una gran oportunidad, todo lo que los franceses llaman la tripería, ahí hay una gran oportunidad cuando hablamos de Asia. Y por último, ya digamos de mercados, Australia pues es un mercado que importa 181,000 toneladas. Entonces, pues puede ser un mercado interesante. Vamos a la situación de Argentina. Yo pongo esa foto de Rosario en el 2012. Su servidor se equivocó totalmente. Nunca vi la tremenda expansión que tuvo el consumo per cápita de cerdo. Cuando yo llegué en 2012 a Rosario, comían 8.5 kilogramos más o menos, Guillermo, eran los datos que teníamos de lo que se consumía en Argentina. Entonces decía yo, oye, pues no hay consumo local. Si todo le están apostando a la exportación, pues no hay una base de un consumo local dinámico, grande, es un país, en aquel entonces eran de 40 millones de habitantes, una cosa así. Entonces, de alguna otra manera, me equivoqué, para acabar pronto, y preferimos mejor recomendar seguir creciendo en México. Pusimos como 45,000 vientres en esos 12 años, tampoco nos fue mal, pero cuando veo todo en lo que ustedes hicieron, pues digo, me equivoqué, ¿no? Esta es una excelente, me encanta cómo presentan ustedes la información. Trabajo de Charlie The Economist, como le decimos nosotros, nos ha aportado en todos los países mucha información y seguramente los que siguen a 333 lo conocen por las infografías. Okay. Pero tienen ustedes 19 kilos de consumo per cápita y si todos saben cocinar el cerdo, como la cena que tuvimos ayer, este consumo debe de aumentar. Entonces aquí doy mis humildes y probablemente equivocadas sugerencias. Tienen que hacer marketing. Y hacer marketing, todo el mundo, no estamos hablando de publicidad, es hacer investigación de mercado. ¿Cómo voy a posicionar mi producto? ¿Qué plataforma de distribución voy a manejar? Etcétera, etcétera. Tienen que averiguar dónde, cuándo, cómo, cuánto y por qué los consumidores compran, cocinan o comen cerdo, pollo y res. Me hicieron una pregunta, dice, ¿cómo es posible que el cerdo está a la mitad del precio de la res y no comen más? Bueno, es que quizá no es tu competidor la res, es lo que estoy yo comenzando a razonar, es el pollo. Hay que buscar, aprovechar esta desventura de que está muy pegado el precio del pollo al cerdo y competir contra el pollo y quitarle un pedazo de estómago al pollo en el consumidor argentino o en el consumidor a nivel mundial. Generar y obtener información de tendencias globales, dejar de decir lo que no tenemos en la carne, por eso pongo ahí el de Pork Chekov, el presidente de la Asociación de Porcicultores de Carne en Estados Unidos. Compra uno una bolsa de cacahuates y se atreven a decir que tienen 9 gramos de proteína. Y nosotros nos la pasamos diciendo, no tenemos grasas, no somos malos. En lugar de decir lo que sí tenemos un montonal de proteína, de altísima digestibilidad, de altísimo valor nutricional. Y ahorita el consumidor está comenzando a darse cuenta que las proteínas son buenas y que las proteínas animales son mejores. Hay un estudio que no traje aquí muy rápido, donde el solo consumir proteínas de origen animal sin hacer ejercicio genera crecimiento de masa muscular. Es proteína de origen animal, porque lo hicieron en Holanda y vieron que la proteína de origen vegetal no causaba ese efecto. Entonces, hay cosas que no decimos y que deberíamos de publicar, ¿no? Quiero usar un ejemplo, valorizar mejor las canales. Valorizar mejor las canales. Por ejemplo, en México nos comemos la papada, la cabeza vale muchísimo en México, mucho más que es uno de los productos, el 80% de lo que importamos de Estados Unidos es pierna y espaldilla y casi el otro es cabezas. ¿Por qué? Porque en México la cabeza tiene un valor, entonces tienen que averiguar mercados, nichos de mercado donde
donde puedan ustedes valorizar más sus canales, ¿no? Yo digo crear la marca de carne de cerdo argentina. Por lo menos en México, en Norteamérica, ustedes tienen mucho prestigio. La carne de res argentina, no, buenísima, buenísima la carne. Traten de lograr ese nivel de que la carne de cerdo de Argentina es superior a la carne de otros lados. Y voy a usar aquí un ejemplo de bachoco. En México lo que más comemos es pollo. Por eso nunca vamos a ganar un mundial. Tengo una teoría científica de que si comes más pollo que cualquier otra proteína no ganas mundiales. Pero bueno, pero lo que hicieron los de bachoco, todos los vendedores de pollo dicen pollo fresco. Pues sale otro a decir pollo más fresco, pollo fresquísimo. Bueno, pues ya llega un momento en que no puedes decir nada. Lo que se les ocurrió a los de bachoco fue empezar a promocionar su pollo con algo que no tenía nada que ver con frescura, con sabor, con mensajes chuscos. Lo que quiero decir es, ya me quedan 3 minutos, ahorita acabo. Lo que quiero decir es que busquemos formas de posicionar la carne argentina, diferenciarla de otras carnes y no necesariamente tienen que ser cosas como frescura, sabor y todo. ¿Qué tienen que hacer en producción animal? En mi humilde opinión, desarrollar el uso de ingredientes alternativos, no solo para bajar costos de kilo de carne producida. Hay muchos estudios de fibra en cerdos en engorda, no en madres. En las marranas hace años que sabemos que la fibra es buena. Busquen tecnologías de ingredientes alternativos. Aquí estoy agregando a ese cuadro que les mostré hace unos minutos, la Unión Europea, Polonia y Rumanía. Vean el costo de producción de alimento de Polonia y Rumanía y vean el costo de producción total de Polonia y Rumanía. 22 kilos 62, mucho más barato que cualquiera de Estados Unidos, y 26.84, bastante competitivo y más barato que algunas regiones de Estados Unidos. Eso hacen los ingredientes alternativos. Genética también, busquen genéticas que sean, no solamente, no nos interesa hacer un récord de lechones destetados, nos interesa ganar más dinero. Y si gano más dinero con una genética que mejora mi calidad y mi valor con el cliente, mejor. Bienestar animal, si le quieren vender a la Unión Europea y si quieren hacer las cosas correctamente, creo yo que hay que considerar el bienestar animal. Sostenibilidad, Daniel Banoglio habló de que vende energía. Si hay una industria que puede prestarse a la economía circular es el cerdo. Podemos producir energía motriz, eléctrica, térmica, con los desechos de las excretas. Y aquí pueden ver que la fotosíntesis, bueno, me salió mal el círculo, la fotosíntesis, que sea la biomasa, puede producir 20, 30 veces más de la energía anual que necesita toda la humanidad. Organización, ya para terminar. Aprendan de los errores ajenos. México tuvo por años 3 asociaciones de porcicultores y de las 3 no se hacía una. Busquen un organismo fuerte, unido, disciplinado, con capacidades de lobbying, que cuente con información. Información es poder. En México le sacan más fácil el código de tarjeta de crédito o el teléfono de la novia a un porcicultor que les diga cuántos vientres tiene. Es impresionante. Entonces, compartan información, que tengan objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Y aquí les voy a dejar una pregunta muy rápida. Yo quisiera que piensen ustedes en esta fábula que les voy a contar. Un hombre ciego, viejo, pobre y sin familia, está en la calle y se encuentra una lámpara de un genio que le dice, te voy a conceder un solo deseo. Entonces imagínense, perdón señoritas, el tipo estaba jodido, literalmente, y solo tiene un deseo. Y lo que pide esto es lo que yo los invitaría a reflexionar cuando dicen, ¿qué quiero para la industria argentina? El tipo le dice, señor genio, quiero que me concedas ver a mis nietos jugar en el salón de mi palacio. Con un solo deseo, le permitió recuperar vista, salud, familia y dinero. Entonces yo los invito a reflexionar cuando hagan su ejercicio de planeación estratégica de dónde quiero llevar la porcicultura de Argentina, piensen como ese hombre ciego, pobre, viejo y solo.
piensen en algo que integre todo lo que ustedes quieren para su industria. A ver, Francisco, por favor. Gracias, Víctor.